Vamos por la primera palabra. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Que tenemos un false friend. Actually no quiere decir actualmente, quiere decir en realidad. Para decir actualmente tengo nowadays, que lo estaba utilizando antes. Ya que lo utilizaba antes, puedo decir, por ejemplo, these days. Movies very interesting. En inglés tengo que tener los adjetivos delante del sustantivo. Por lo tanto, tendría que decir very interesting movies. Vale, no puedo poner después. Vamos con la siguiente que dice I like the romantic movies like... Bien, en inglés cuando voy a hacer una referencia genérica, cuando me estoy refiriendo a algo en general, en este caso estoy refiriéndome a las películas románticas en general, me gustan en general las películas románticas, no utilizo el determinante definido, por lo tanto tendría que quitarlo. Un truco que yo le digo a mis estudiantes es, si después de romantic movies puedes poner in general, ¿vale? I like romantic movies in general. Like, ¿vale? Si puedes escribir in general y entra dentro del contexto, quiere decir que estás hablando en general. Por lo tanto, no escriba el determinante definido. Voy a ir primero a los títulos que tenemos aquí, que hay tres en el párrafo. Tengo luego lo imposible, ¿no? Y lo imposible me aparecen las dos en minúscula. Cuando aquí esta me has puesto comillas y me has puesto la primera en mayúscula. Pues yo pondría, ¿vale? Por seguir una norma, la consistencia también es importante, ¿no? Que en una me la pones en minúscula, la otra me la pones en comillas, pero la primera en mayúscula, y luego en la tercera vez que me parece una película, directamente me la estás poniendo sin comillas. Pero luego aparece con comillas, ¿no? Entonces aquí hay... No, la persona que está escribiendo esto no tiene una norma interiorizada de cómo va a escribir los títulos. Si no estás muy seguro, decide hacerlo de una manera. A lo mejor lo estás haciendo mal, pero decide hacerlo de una manera y sé consistente. No lo hagas de tres formas diferentes. Vale, entonces en este caso, a 3 metros sobre el cielo tiene un título en inglés y Lo imposible tiene un título en inglés. Pero como son títulos españoles, son películas españolas, supongo que sería aceptable que apareciera el título en español, no habría problema. Vale, pues en cuanto a los títulos. Luego tenemos Although I like the dramatic movies too. Vale, aquí, bueno, mismo fallo, este no lo había señalado, pero dramatic movies in general too, estoy hablando en general, por lo tanto debería quitar el determinante definido. Dramatic movies, tendríamos que decir dramas o drama movies, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, diría I like dramas too. So, okay, I like dramas too, and although requiere una coma aquí para separarlo con el resto de la frase, pero no una coma después del although, ¿vale? Entonces, although I like dramas too, like lo imposible. Nowadays no hay ningún problema con el uso de este conector, pero tenemos que escribir una coma después del conector. Nowadays, my favorite film is 1917. Ya tenemos el primer párrafo. Vamos con el segundo párrafo, vamos leyendo la primera frase simplemente que dice Firstly, I talk about 1917. ¿Cuál es el problema que hay aquí? El problema es que, bueno, yo tengo dicho en clase que cuando escribimos un párrafo, quiero que primero, en la primera frase que escribamos del párrafo, utilicemos una topic sentence. Una frase que indique al lector sobre qué va a ir el párrafo. En lugar de, como ha hecho aquí, empezar escribiendo directamente el meollo, yendo directo al grano en la primera frase. ¿Quiere decir que no escribe una topic sentence y está mal? No. Quiere decir que intento enseñar a mi alumno a que escriban bien y esto es una forma que hace que la redacción gane, ¿vale? En ningún caso vamos a perder. En este caso sí estaríamos, sin embargo, haciendo una mala ejecución de lo que es una topic sentence, una frase que indica el tema, ¿no? Entonces, ¿de qué va a hablar ella? O él, o quien sea que haya escrito esta redacción. ¿De qué quiere hablar? Quiere hablar de la trama, ¿no? Porque dice, It's a film which the principal character is a man who his name is Will, he's in the First World World, Will and his friend must do a mission. Está hablando de la trama, ¿no? Está hablando de por qué le gusta la película en cuanto a la trama. Entonces, yo directamente, en lugar de decir, primero voy a hablar de la película, ya sé que va a hablar de la película. Directamente hablaría de qué voy a hablar
pero sin decir voy a hablar de, sino simplemente hablar de, ¿vale? Entonces, por ejemplo, puedo decir, lo que más me gusta de esta película es su trama o es su historia. Y ahora voy a decir aquí un par de adjetivos que podemos utilizar para describir una historia de una película, ¿vale? Entonces, por ejemplo, bien, lo que más me gusta de la película, what I like the most about this film or this movie is y ahora tenemos riveting, gripping, story. What I like the most about this movie is its riveting, gripping, poignant story. No estoy hablando de, now I am going to talk about its story. No, directamente. What I like the most about this film is its riveting, or its gripping, or poignant story. Riveting y gripping quiere decir emocionante. ¿Vale? Apasionante. Poignant quiere decir emocionante, emotivo. En este caso entiendo que la película que está describiendo, la historia que está describiendo es emotiva por la trama que tiene, luego lo describe. Por lo tanto, yo utilizaría poignant. What I like the most about this movie is its poignant story. Problema que tenemos en la siguiente frase. Is a film which the principal character... Ok, empezamos por el principio. Tenemos que tener siempre un sujeto en inglés. No puedo omitir el sujeto. Por lo tanto, tendría que decir it is a film, ¿vale? Y ahora, tengo un pronombre de relativo y luego tengo que introduce una oración subordinada y lo que tengo aquí es un sujeto que no es el mismo sujeto que el del pronombre de relativo. Por lo tanto, no puedo utilizar which. Porque, bueno, tampoco es el objeto directo de la oración. Tú quieres decir en una película donde, es una película en la que, entonces tendré que decir in which o where, ¿vale? No puedo decir which the principal character. Principal character, yo utilizaría the main character, pero he buscado principal character en online y existe, se puede utilizar, por lo tanto no tengo ningún problema. So it's a film in which the principal character is a man. Luego tengo who, his name. Teníamos dos problemas con lo relativo en esta oración. Que relativo tengo que utilizar, hay una relación de posesión entre el nombre y el hombre. Por lo tanto, en lugar de utilizar el pronombre relativo para las personas y luego el adjetivo posesivo, puedo decir whose. Okay, whose name is Will. He is in the first world. Como he dicho antes, en español en inglés tenemos que darle la vuelta cuando voy a decir algo. Entonces, en lugar de la Primera Guerra Mundial, es la Primera Mundial Guerra, ¿vale? Entonces sería the First World War. Will and his friend must do, en este caso van a ir a una misión. Go on a mission. Okay, this film has a happy ending. Y luego ending también. Red, ok. Y ahora está comparando, ¿no? Está poniendo nevertheless, ¿vale? Entre medias. Por lo tanto, esto establece contraste entre feliz y malo. Pero malo no es el antónimo de feliz, ¿de acuerdo? Si fuera has a good ending and a bad ending, vale, pero te querrás decir, a lo mejor querías decir, y es un adjetivo que probablemente se conoce bastante, sad ending, ¿no? Ya estamos hablando con un poco más de propiedad, ya va tomando otro tinte la redacción. Y ahora, para mí, personalmente en este párrafo falta una topic sentence, una frase que introduzca el tema del párrafo. Sin embargo, no lo cuento tampoco como que, por ejemplo, la estructura en esta oración, en esta redacción, realmente no es mala. Está bien, ha pillado la dinámica de cómo tenemos que hacer. Pero bueno, ya es cuestión de manía. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, in my view, that film is so good because the people who see it, can feel the feelings of the principal characters. Vale.
Tenemos aquí un demostrativo that. En español, pensadlo, si estoy diciendo, en mi opinión, esa película, en este caso, como estamos hablando de esta película, es el tema central de la redacción, hablar sobre esta película. Yo en lugar de decir esa, alejándome, diría esta. ¿Vale? En mi opinión, esta película, this film, is so good because the people who can see it. Aquí tengo un determinante definido. Esta es una referencia específica, porque no me refiero a toda la gente en general, me refiero a la gente concretamente que la ve. Vamos a decir, en general la gente que la ve, podríamos realmente hacer las dos referencias. O sea, en este caso es completamente aceptable decir, the people who see it can feel the feelings of the principal characters. Okay, it is a hard movie. No entiendo aquí por qué ocurren este tipo de fallos, que obviamente tienes puesto un determinante indefinido singular y luego de repente encuentro un plural, pues no entiendo este tipo de fallos. Supongo que son descuidos que no se dan cuenta en medio del examen y que pues se cuenta como un fallo más que, bueno, que podría fácilmente no haber tenido. So it's a hard movie because there are a lot of deaths and blood, although the ending is happy too. No problem. Finally, okay. Aquí he puesto finally. Quizás esto es una manía mía, ¿vale? Entiendo que esto puede ser una manía mía. De hecho, no lo voy a considerar como fallo, pero voy a hablar de qué me pasa por mi mente cuando veo esto. Finally, yo lo entiendo como el final de una enumeración, ¿vale? First, second, third, finally. Para introducir una conclusión, igualmente, hay un montón de conectores que se pueden utilizar que lo mismo podrían quedar mejor, ¿no? Que simplemente decir finally, ¿vale? No sé, to sum up, for all these reasons, if I were you, ok, fallo bastante común, poner if. El pronombre de primera persona singular en inglés tiene que ir siempre en mayúscula. Es la única palabra que yo sepa, gramatical, que tiene que ir siempre en mayúscula. ¿De acuerdo? If, no. If, cuando empieza una oración, sí, la tienes que poner en mayúscula. La I, cuando está en medio de la oración, tiene que ir en minúscula como el resto de palabras. So, if I were you, I would. Siguiente descuido, poner un participio después de un verbo modal sin que sea un modal perfecto, ¿vale? Si hubiera un modal perfecto, es decir, si hubiera un have delante, tendría sentido que luego tuviera un participio aquí. Pero no tengo ningún have delante, no es perfecto, no es un tiempo perfecto. Y los modales se conjugan, pues que tengo primero el verbo modal, can, must, should, y luego viene el verbo en infinitivo sin to. Por lo tanto, aquí no tiene ningún sentido tener un participio. Okay, so I would see this film because it's so interesting for all the people. Como he dicho antes, en uno de los fallos que había por aquí, era aquí, it is a film. En inglés tengo que tener siempre un sujeto, ¿vale? ¿Qué ocurre? Este tipo de fallos se pueden ver fácilmente porque en este tipo de contextos, ¿no? Cuando hay un punto y luego continúa otra frase, pues tengo que empezar con un sujeto. Ya estoy empezando una frase nueva, entonces ya entiendo que tengo que poner un sujeto. Pero no tenemos en cuenta muchas veces que oraciones nuevas empiezan aunque no tenga un punto entre medias, porque puede haber oraciones subordinadas. Y en este caso, because está introduciendo una oración subordinada con un nuevo sujeto y un nuevo predicado. Y en este caso tengo que tener un sujeto, entonces tengo because is so interesting for all the people, pero no he puesto sujeto. Entonces tendría que poner because it is so interesting for all the people. Y ya tendríamos corregida la redacción. Espero que, bueno, que este contenido, que este vídeo os sea de ayuda y que si estabais cometiendo alguno de estos fallos, pues que dejéis de cometerlos de cara al examen.